Buenas tardes. Bueno, Lucía, no te preocupes. La idea de que tengan encendida la cámara es para tratar de hacer la clase lo más práctica posible y que ustedes mismos puedan ver y consultar lo que quieran. Y creo que es mejor para todos que nos podamos ver un rato. Bueno, a ver si tengo algún otro mensaje. No. Para esta clase a mí no me molesta que tengan los micrófonos abiertos, salvo que tengan ruido en el entorno, porque la idea es que vayamos haciéndonos preguntas y hacer juntos el trabajo práctico que les dejé. No sé si todos lo pudieron ver. Sí. ¿Todos tienen a la vista el práctico? Sí. Sí, doctora. Sí. Bueno, ahora yo igual lo voy a compartir, voy a empezar compartiendo la pantalla y les voy a hacer un par de preguntas de la semana. Ustedes estuvieron con el doctor Casas, ¿no? ¿Toda la semana? Sí. Sí. Ven que esto no es fácil, ¿eh? Ahí voy a empezar a compartir. Bien. Esta semana, ¿se ve? Sí. ¿Se comparte? ¿Lo pueden ver todos? Sí, ahí está. Bien. El que no lo puede ver, lo que no le deja ver la pantalla, puede tenerlo abierto en su computadora o impreso, no sé cómo lo prefieran hacer ustedes. Ustedes esta semana vieron toda la parte de lo que sería la ejecución de la sentencia. ¿Hasta dónde llegaron con el doctor Casas? Vimos subasta electrónica. Subasta electrónica. ¿Y los primeros Sí. días no vieron costas, honorarios, liquidación? Se trató desde la Sí. liquidación y se tocó costas y honorarios, pero tratando el tema liquidación puntualmente. Está bien, Y perfecto. ayer vimos algo de los requisitos del auto de venta. Claro, Muebles. costas los va a dar Mariano Ah, eso es Furundarena. subasta. Bien. Todo el tema de subasta, no sé si los va a dar el doctor Furundarena o el doctor del Cerro. Lo que voy a hacer yo, les voy a compartir un PowerPoint donde están todos los requisitos. Y hoy también, cuando lleguemos al segundo práctico, les quería mostrar desde la página de la SCBA, que tienen que familiarizarse con la página porque ahí van a encontrar de todo. Es una excelente herramienta de trabajo y tienen que tenerla a mano como si fuera el código, donde yo les voy a mostrar cómo se publicitan las subastas, cómo se publican y que ustedes pueden estar al tanto de todas las subastas que hay decretadas en la provincia de Buenos Aires, cosa que hace 2 años atrás era impensado, imposible de tomar conocimiento, salvo que leyéramos algún edicto y vayamos directamente a la causa. Pero bueno, vamos a empezar con el primer trabajo práctico. Uno de ustedes, no sé si está, no recuerdo ahora el nombre y le pido disculpas, nos escribió por mail porque encontró y vio acá que faltaba algo en el práctico. No recuerdo el nombre, si está presente, me lo puede recordar. ¿Ustedes lo leyeron, vieron, observaron? Diego Tosto, que no tiene micrófono, doctor. Bien, perfecto. Bueno, Diego había observado acá que nos faltaba la fecha del amor, pero ahora vamos a ver por qué nos falta la fecha del amor. El práctico es en un proceso ejecutivo por el cobro de un pagaré en el primer despacho, esto me lo ha corregido, junto con el mandamiento se dispone la inhibición general de bienes del ejecutado. Con posterioridad se advierte que el ejecutado trabaja en relación de dependencia y el ejecutante solicita la sustitución, procediendo el empleador a depositar mensualmente el porcentaje del sueldo correspondiente. Todo esto ustedes lo vieron en la primera parte, ¿no? Cuando vimos toda la primera parte de la materia.
es el embargo de haberes, inhibición primero, porque no conocía bienes del deudor, o en el caso de conociendo bienes, los mismos son insuficientes, se podía agregar la inhibición general de bienes. En este caso, al inicio del proceso, el acreedor no conocía bienes del causante y solicitó su inhibición. Con posterioridad se entera que el ejecutado trabaja en relación de dependencia y lo embarga. ¿Por qué este dato lo puse en el práctico? Porque esto es un dato que a ustedes le va a dar la pauta de que se generaron gastos en el proceso que ustedes pueden recuperar. No los letrados, sino la parte. Porque el letrado le va a pedir el dinero a su cliente para anotar la inhibición general de bienes. Porque las inscripciones, tanto de inhibición como de embargos en los registros, tienen un costo, un sellado. Y además también pueden tener el gasto de un gestor, cosa que no van a tener en el supuesto de que solamente hayan embargado haberes dentro de la ciudad de Mar del Plata. Ustedes no pueden contratar un gestor para ir y notificar a Toledo que tiene que, por oficio, ¿no?, que tiene que embargar el bien, y Toledo por poner un ejemplo, ¿no?, no les va a cobrar una tasa por recibirles ese oficio. Pero si ustedes tienen que hacer la traba de un embargo en alguno de los registros que existan en la provincia o a nivel nacional, les van a cobrar una tasa por ese servicio. Si van a necesitar los gastos de un gestor, también ese gestor lo pueden incluir, porque ustedes no lo pueden anotar desde acá, sino que tienen que viajar, por ejemplo, a La Plata para hacerlo. Ahora en pandemia tampoco van a tener el gasto de gestor porque se hace todo vía electrónica. Pero bueno, son datos que yo quería incorporar para que vayamos trabajando todo lo que es la parte práctica. Bueno, luego el juez de primera instancia rechaza una excepción y dicta sentencia de trance y remate, condenando el pago de 28.000 pesos con más intereses a la tasa activa del Banco Provincia, costos y costas de la ejecución. Firme la sentencia y con la existencia de sumas depositadas en la cuenta, el expediente no es instado por el ejecutante, es decir, el ejecutante obtuvo sentencia, tiene dinero embargado y lo durmió ahí. Les repito, esto es un caso práctico para que ustedes puedan ver ciertos temas que deberían haber visto. Si no los vieron con el doctor Casas, recuerden que tienen todas las clases subidas y los temas están todos por escrito, que es el beneficio que le encuentro yo a estas clases virtuales que nos han tocado este año, que tienen todo el material para leer. Bueno. Una pregunta. Sí. Sobre ese párrafo. ¿Significa que no realizó la liquidación? Eso sería. Exacto, que no. llegó esta sentencia, pero no practica la sentencia está firme, es decir, para que no salieran con que no, tiene que apelar, puedo apelar, no vamos a ver hoy apelación, sino lo que queremos ver es toda la parte de liquidación. Una vez que obtuvo sentencia, pasa mucho, ¿saben en qué? En aquellas ejecuciones de compañías financieras, que el abogado tiene tantas ejecuciones que por ahí obtuvo sentencia, tiene dinero embargado y se está ocupando de otras ejecuciones más complicadas y esta quedó ahí congeladita. Entonces, tiene sentencia favorable al acreedor, tiene sumas depositadas, pero no lo insta, no continúa. Y ustedes son letrados del ejecutado, ¿no? Entonces, la pregunta es, indique qué puede hacer usted como abogado del ejecutado y fundamente su decisión. ¿Ustedes creen que tienen...? Sí. Luciano Orozco, ahora un dama con la cámara. Le hago una pregunta. La tasa activa del Banco Provincia interpreto que es por la aplicación del 52 y 53 que rige para pagaré, que dice que las del Banco Nación por operaciones a 30 días, toda vez que las partes no lo convinieron en el pagaré. En este caso, yo no les puse absolutamente nada de cuál era el título. La tasa activa no es solamente por el pagaré, la pueden haber pactado en un mutuo. También... Dice por el cobro de un pagaré. Bueno, un proceso ejecutivo por el cobro de un pagaré. Pero no por eso te digo. No, pero no me metí específicamente en la aplicación de por qué el juez aplicaba esta tasa. Les puse tasa activa porque les quiero mostrar de dónde ustedes pueden practicar una liquidación. No tienen que ser contadores, nada. Hay muchas páginas, yo obviamente les voy a mostrar la oficial, cómo ustedes pueden calcular la tasa. Y puse tasa activa porque me parecía más atractiva. Podrían haber pactado otra tasa en el pagaré. Claro, yo interpreté eso. No me detuve en ver qué título era, lo puse por como dato. Coincidió entonces, coincidió justito. Coincidió, exacto. No, seguramente lo habré pensado así, como era pagaré tasa activa, me salió de origen, pero no para que ustedes busquen si la tasa era o no era la correcta.
porque acá tampoco vamos a ver si el demandado puede hacer algo respecto a la tasa aplicada. No, el punto es otro. Ustedes tienen sentencia. La sentencia está firme, ya no se puede apelar, no se puede recurrir, no se puede hacer nada. Pero y con respecto... Sí. Y con respecto a la liquidación, si bien la carga es de la parte actora, si no la hace, se la tiene que intimar o no, para que la haga el demandado. Exacto. Eso era lo que yo quería que ustedes vieran. A ustedes les puede pasar, en la práctica, que son abogados del ejecutado, y el ejecutante no insta la liquidación. Pasa mucho, ¿saben qué? En los cobros ejecutivos de expensas también. Y que dicen, bueno, en el cobro ejecutivo de expensas no me subastan, mientras no practique, no tiene que practicar la liquidación ahora, ¿no? Pero mientras no inste nada, yo me quedo tranquila. No, nunca es así. Siempre ustedes, como abogados del ejecutado, tienen que intentar que se resuelva cuanto antes esto, que si tiene un problema su cliente y tiene que pagar, en este caso ya tiene hasta el dinero embargado, se termine cuanto antes el juicio. Porque esto va generando nuevos intereses. Y si no, pasa muchas veces que vienen los ejecutados, se presentan y nos dicen, pero yo tengo embargado mi sueldo hace 3 años y no termino más. Y el pagaré era de 28.000 y la liquidación se había aprobado por 50 y yo ya voy pagando 75. Y bueno, porque hay nuevos intereses, hasta tanto no se cancele el total absoluto de la liquidación. ¿Se entiende? Entonces ustedes tienen la herramienta, que si bien la herramienta del Código Procesal está prevista para los casos, está al final de que se han subastado los bienes, está el dinero depositado, está la intimación, creo que es el 589, no quiero mentir, por ahí, que si ustedes deben intimar, deben pedirle al juez que intime al ejecutante que practique la liquidación. Y si no practica la liquidación, la puede practicar el ejecutado. Eso no significa que el ejecutado va a obtener algún beneficio por practicar la liquidación, porque ustedes saben que practicada la liquidación se va a correr traslado a la contraria, sea ejecutante o ejecutado a quien nosotros le tenemos a correr la liquidación, va a estar controlada. Más allá del control que hacen los letrados y las partes, también debe controlarla. La notificación es por cédula también, como si hubiese sido en el caso que generalmente es, que la realiza el accionante o el ejecutante. En este caso que le hizo el ejecutado, la notificación al ejecutante, la que practique, va a ser por cédula y los supuestos va a variar según dos cuestiones. Si nuestro ejecutado tiene no es el caso del ejemplo, yo les hablo de la práctica en general. Si el ejecutado tiene el apercibimiento del 41, va a ser por nota. No, el ejecutante, digo, eso lo entiendo. Pero acá es al revés, acá la va a practicar el pero ejecutado. por eso yo te estoy explicando las dos cosas. Te estoy explicando la práctica en general y ahora vamos al caso concreto. Ah, ok. Siempre, en el 90% de los casos, yo le diría que la liquidación las practica el ejecutante. En el trabajo práctico, para que pensemos más y aprovechemos más la clase práctica, la encaré por el lado que sea el ejecutado. Pero vamos a todos los casos en general, de la liquidación se corre traslado por nota, salvo que la liquidación con la liquidación presentemos comprobantes, que tengamos documentación. Ahora nosotros vamos a ver que hoy por hoy la mayoría tienen comprobantes, porque la liquidación se descarga de la página de internet, se agrega esa liquidación, no de todos los rubros, pero sí de los intereses, se agrega al escrito donde el abogado confecciona la liquidación, entonces por eso se corre traslado por cédula, por esas cosas, ¿no? Si tiene el apercibimiento del 41, va a ser Ministerio de Ley, el traslado, ¿sí? ¿Se entiende? En nuestro caso, si nosotros le vamos a juntar alguna copia, le vamos a tener que correr traslado por cédula. Además, quiero ver bien el 135, que es el traslado por cédula, expresamente dice que la liquidación va por cédula. Por lo tanto, debemos confeccionar la cédula, salvo que el ejecutado tenga el apercibimiento del 41. En nuestro caso, hay que buscar el 135. ¿Esto va por cédula electrónica si tengo comprobantes con los... Sí, se adjuntan en PDF los comprobantes a la cédula. Está bien, ¿Sí? está bien. Esperen que voy a buscar bien el 135, que no me falla, es el inciso quinto. ¿No? No quiero equivocarme. 135.
Intimación, reanudación de términos. Bueno, después lo busco en el inciso correcto. Pero sí, las liquidaciones como siempre van acompañadas de alguna copia y ahora les voy a mostrar, ahora voy a pasar, vamos a hacer la liquidación esta que tenemos acá, lo vamos a pasar a hacer desde la página de la Corte, compartiendo la pantalla si ustedes lo ven bien. Entonces, Es el inciso 8, doctora. Perfecto, buenísimo. La Puede ser que haya... informes o liquidación. Sí. Porque Luciano, en el libro y en lo que nos explicaron, o por lo menos que yo entendí, era que el traslado por cédula es si la contraparte se presentó y opuso excepciones, o no puso excepciones, pero constituyó domicilio. Claro. Y será Ministerio de Ley si le refirió el apercibimiento del 41, pero no si presentó recibo del GA o no. Por eso, yo para dejarlo en claro. Correcto, por el 135, inciso 8, va por cédula. Lo que pasa es que ahora todas las cédulas son electrónicas y por eso me hice la mezcla de las copias o no. Antes, hasta el año pasado, hasta hace unos años, vos tenías que presentar todos los papeles. Entonces, igual en la mayoría de los casos, tienen apercibimiento del 41. Entonces ustedes, para que les quede claro, cuando practican la liquidación por el 135, inciso 8, le van a librar siempre por cédula, salvo que tengan el apercibimiento del 41. En nuestro caso, el ejecutado va a tener que librar sí o sí cédula, porque el ejecutante, por supuesto, que está presentado y no va a tener el apercibimiento. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Luciano? Sí, profe, sí, me había quedado con eso. Gracias. Buenísimo. Pero una última duda. Sí. Al practicarla, el abogado del ejecutado también tendría a la inversa que correr traslado al ejecutante. Exacto. También siempre se corre traslado de la liquidación y la contraria tiene la posibilidad de revisarla e impugnar. Si impugna la liquidación porque ve algún rubro que no corresponde, ahora voy a mencionar algunos de los rubros que siempre están incluidos y no corresponde que se incluyan. De esa impugnación se va a correr un nuevo traslado y después el juez va a resolver. Si se corre traslado y no hay ninguna impugnación, también el juez resuelve. Y el juez acá, recuerden, que lo habíamos visto en la primera parte, y fue una de las preguntas del recuperatorio, tiene la posibilidad, aunque no haya sido cuestionada la liquidación, de revisarla y morigerar los intereses en el caso de que, presentada la liquidación, el juez observa que son abusivos. Este es uno de los momentos que tiene el juez para reducir o rever los intereses, más allá de que haya sido correctamente practicada la liquidación. No va en que si hubo un error o no, sino si los intereses los considera abusivos, contrarios a la ley, a la moral, a las buenas costumbres y demás. En la práctica, si son abusivos en cuanto al monto reclamado y los intereses que está liquidando, vamos a ser realistas. Bueno, ahora les voy a mostrar desde la página de la ¿te puedo hacer una pregunta que me quedó una duda? ¿Sí? ¿Puede ser que al principio habías dicho que se corre traslado por nota a la otra parte, salvo que se acompañe documentación, o siempre es por cédula? Sí, exacto, y lo aclaré, me equivoqué. Siempre por cédula, salvo el apercibimiento de 41. Por el 135, inciso 8. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno, voy a intentar entrar en la página de la SCBA y compartirles la pantalla de la liquidación. Esperen un segundo, que tengo que volver. Esto es terrible. Pero bueno. Voy a dejar de compartir para volver a entrar y compartir. Quiero que vean, hay varias páginas. La mejor o la que ustedes tienen que utilizar es la página de la SCBA. Bueno, ahí les adelanto algo de lo de subastas. Tengo miedo que después no me funcione la página de subastas, pero bueno, vamos a probar. Acá en la página de la Corte, justo yo estoy en subastas electrónicas, que es lo segundo que vamos a ver. Pero en la página de la Corte, en el inicio, ustedes van a tener todas las novedades, no solamente de las resoluciones, de las sentencias que haya dictado la Corte, sino sentencias de los tribunales provinciales, las de mayor relevancia. Van a tener todo lo que es información de notificaciones electrónicas, todas las modificaciones, las acordadas, bueno, tienen todo. Y también tienen una opción, que es la opción de servicios, y acá tienen,
además de lo de subasta, cálculo de intereses en línea y cálculo de honorarios en línea. Bueno, los honorarios también ya vamos a llegar en su momento. Nosotros no usamos, en el juzgado no se usa el cálculo de honorarios en línea, pero si en algún momento tenemos una duda, podemos consultar para ver si lo que estamos haciendo está correcto o le erramos en algún cálculo. ¿Pueden ver la pantalla o no? No, profe, no está compartiendo. No, por ahora no. Ahí voy otra vez. Esto es subasta electrónica. No me parece que tengo demasiadas cosas abiertas y no me deja compartir, pero bueno, es lo que más quería que vieran ustedes. Si no tiene la del Colproba, pero no sé si quiere usar la otra. Pero no me deja compartir. El problema es que como tengo tantas abiertas, es como que no me deja compartirlas. Ven que tengo todo esto que tenía preparado. Ahí aparece subasta judicial. Claro, me aparece solo lo de subasta. ¿Ahí pueden ver o no? Sí, ahí apareció Poder Judicial. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve. ¿Ven que dice cálculo de intereses en línea? ¿Pueden verlo? Ustedes acá eligen la tasa que van a aplicar. Tienen, bueno, las distintas tasas que brinda la página. Nosotros dijimos que vamos a aplicar la tasa activa. Acá ponen el monto que van a incluir acá, obviamente solamente de el capital reconocido en la sentencia. El nuestro era, ¿me lo recuerdan? En el caso práctico, 28.000. 28.000 pesos. Ponemos 28.000 y acá está lo que decía Diego que nos faltaba, lo de la fecha de la mora. ¿Por qué? Porque también quería charlar un poquitito con ustedes. Si ustedes ven que tienen una sentencia firme, que ya se encuentra en condiciones de practicar liquidación, que ya no hay más recursos que oponer, pero ven que el juez se olvidó consignar la fecha de la mora, pero dijo capital más intereses más costas. ¿Tienen alguna herramienta? ¿Pueden hacer algo? ¿Una aclaratoria, un recurso aclaratorio o una...? Claro, sí. No sería tanto un recurso porque algunos hablan de que es un remedio para que el juez... Y aún, esto quiero que les queden claro, aunque hayan pasado 3 días, 5 días, una semana, un mes, esto de ser un error del juzgador, que puede pasar, no es que va a cambiar ni modificar el fondo, porque en un pagaré seguramente el vencimiento ya lo tenemos determinado, le podemos pedir que nos aclare y nos indique la fecha de la mora. Ahora bien, si ustedes en un examen tienen un caso práctico, dice capital más intereses, no tienen fecha de la mora y los mandan a practicar liquidación, ustedes, o en el examen pregunta, profe, ¿se olvidó la fecha de la mora o realmente es para que nosotros practiquemos la liquidación sin la fecha? Si ustedes no tienen fecha de mora, no van a poder aplicar intereses, porque les va a faltar un dato que es esencial. Entonces, o en el mismo examen, no pasa ahora porque el examen lo hacen desde la computadora, pero en cualquier momento volvemos, espero que podamos volver a lo presencial. Muchas veces se aclaraba y ponían, inventan ustedes la fecha de la mora. Acá podemos poner, no sé, pongamos en este caso, en el práctico, para poder hacerlo bien, ponemos 19 de abril del 2018. Es decir, desde el día que estableció el juez en la sentencia, ese va a ser la fecha a partir del cual se van a calcular los intereses. Hasta el día de hoy, el día que estamos practicando nuestra liquidación. 11. No le entendí. Hola, sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué decía si en el parcial no hay fecha de mora? Me perdí. Si en el parcial no hay fecha de mora, esa sí es una pregunta que tienen que hacer en pleno parcial para no inventar cualquier fecha. No les van, es imposible que tomemos esto vía virtual porque es muy difícil después la corrección y demás. Pero bueno, si volvemos a la presencialidad, hoy salió una nota que, por ejemplo, que en Capital y en AMBA es muy probable que empiecen a volver las universidades, podemos tener la posibilidad quizás de conocernos las caras personalmente, si es que terminamos en forma presencial, si no seguiremos de esta manera. Yo creo que va a ser para... Sí.
No, digo, yo creo que por ahí va a ser más que nada para el cuatrimestre que viene y vamos a estar todos aprobados, así que no. Bueno, Por ahí. no, eso espero que sean tan buenas las clases prácticas que aprueben todas. No, ojalá. Pero bueno, si a ustedes les falta ese dato, no pueden calcular intereses porque no lo tienen. Entonces, o aclaran expresamente, como no tiene fecha de mora, no puedo calcular intereses, no calculo los intereses, o dice, como no tienen fecha de mora, estimo tal fecha para poder calcular los intereses en línea. Nunca pedimos cálculo de intereses en línea, nunca lo pedimos porque es muy difícil. Imagínense si ustedes están en pleno examen, tienen que sacar la calculadora, pero sí pedimos regulaciones de honorarios. Así que bueno, estén atentos. Bueno, esto es fácil, ven que es una pavada, calcular, y acá nos va a dar los intereses devengados, la tasa acumulada, los días transcurridos, capital más intereses. Esto es lo que nosotros le vamos a adjuntar a nuestro escrito. Ven que va periodo por periodo, la tasa, cómo fue evolucionando la tasa de interés, y esto es lo que adjunta el letrado a su escrito. Algunos lo cortan y lo pegan y otros lo agregan como adjunto al escrito que presenta. Entonces, dos rubros de la liquidación, dos rubros no, uno, porque el capital ya lo sabíamos, lo tenemos acá. Entonces lo vamos a poner al juez. Capital 28.000, intereses devengados ponemos 36.781,87 y le adjuntamos al escrito este cálculo para que vea el juez y la contraria pueda controlar que efectivamente es correcto. Con esto nos evitamos 10.000 impugnaciones que se hacían antes cuando el cálculo no podía sacarse online y lo hacían los letrados por calculadora. Entonces ahí teníamos 10.000 problemas porque quizás había una diferencia mínima y la contraria la hacía notar. Bien. Volvemos a... Sí. Cuando puso fecha hasta, ¿es hasta la fecha en que se practica la liquidación o en que se practica aprueba? La liquidación. No, porque vos no sabés cuándo te la van a aprobar. Van a correr un traslado de la liquidación y quizás se aprueba un mes más si es, bueno, ahora la cédula electrónica llega fácil. Pero antes cuando se hacía en papel quizás tardaba un montón, vos practicabas la liquidación y tenías 3 meses, 4 meses hasta que se aprobaba la liquidación. ¿Qué pasa? Ese periodo, que es lo que yo les comentaba hoy, quizás ustedes tienen una liquidación que se aprobó, que alcanzó con el dinero que había, se pagó todo, y después el actor vuelve a practicar liquidación. Y dicen, ¿cómo puede ser si yo pagué todo? Es que quedó un periodo desde el 6 del 11, vamos a poner desde el día que practicó la liquidación, hasta que retiró el último centavo de capital, que quedó una brecha. Entonces vuelve a calcular intereses desde el día que practicó la liquidación hasta el retiro del capital. ¿Se entiende? Por eso ustedes tienen que aproximar la fecha de liquidación lo máximo que puedan, al día que van a presentar el escrito o el día anterior, por supuesto. Bueno, ¿ven que es fácil el cálculo de intereses en línea? ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Ahora ya calculamos los intereses en línea, nos faltan más rubros. ¿Cuáles son los otros rubros que van a integrar nuestra liquidación? Los gastos más los intereses sobre esos gastos. Los gastos, bien, más los intereses sobre gastos. ¿Qué gastos teníamos acá en nuestro... La inscripción expediente? De la inhibición. La inscripción de la inhibición que tiene un sellado. Obviamente nosotros acá tampoco lo sabemos. Ustedes en el práctico, si alguno lo quiere presentar, más allá de que es obligatorio, y que quizás ahora en la segunda etapa sea más fácil corregir. Al principio dijimos que íbamos a corregir, teníamos 200 inscritos y era materialmente imposible. Pero bueno, yo me comprometo a que los viernes que yo doy, los prácticos que me mandan, yo los miro y les hago la devolución. No va a sumar ningún punto para el examen, pero sí a ustedes como experiencia y como práctica les va a servir. Pueden inventarlos el gasto de sellado, y si no, si quieren trabajar bien, yo les propongo que se metan en la página del registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires y vean los valores de los sellados. Ahí en la página del registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, primero que tienen todos los modelos de todos los oficios, cómo se confeccionan, cuáles son las tasas retributivas por cada uno de los servicios que el registro presta. Entonces ustedes me pueden llegar a poner, y ahí me va a sorprender, en el trabajo práctico, gasto sellado de inscripción de inhibición, tanto de levantamiento, porque cobran por inscribir y cobran por levantar,
de levantamiento, tanto. ¿Qué otro gasto más tenemos? Además del gasto de inscripción. Piensen cuando ustedes iniciaron la demanda, cuando interponen la demanda, ¿qué gastos tienen? Carta documento. Una carta documento. Para intimar al pago. Bueno, acá carta documento no hay ningún dato. Y es un pagaré. No, yo no le agregaría, no inventaría ese dato porque no se da justo con el supuesto. Carta documento no. Recuerden, cuando ustedes inician un juicio, ¿qué tienen que pagar? Tasa y sobretasa, Tasa sobre tasa. Tasa y sobretasa, correcto. Nuestra liquidación se va a incrementar con esos rubros. Dijimos, capital, intereses, que los calculamos en línea, tasa y sobretasa. Intereses sobre tasa y sobretasa. ¿Cuáles son esos intereses? ¿Vamos a aplicar la tasa activa? ¿Se aplica la tasa activa? ¿Qué es la que el juez No, la impuso en pasiva. sentencia? La VIP. No. La del banco. ¿Aplica la VIP ahora o No, la pasiva a sola? ver, vamos al paso. Para aquellas obligaciones, como en este caso es un gasto, la tasa de justicia es un gasto que debemos de pagar, que no hay tasa determinada, que no tenemos una tasa legal, no hay una tasa legal para los gastos, se aplica un antiguo fallo que es con Villa Gesell, que es la tasa pasiva. La tasa pasiva común, porque esto es para los gastos. Tasa pasiva común, no necesariamente la tasa pasiva VIP. Entonces nosotros la tasa pasiva VIP es para los títulos ejecutivos, que no se pactó una tasa de interés, que no hay tasa legal, y el juez la determina. Si el juez la determina, la jurisprudencia lo que dice, vamos a determinarla en la tasa pasiva más alta, que no es la VIP. Hoy es la VIP, pero mañana el Banco Provincia puede inventar otra tasa distinta que no se llame VIP, que se llame de otra manera y que sea más alta que la VIP. ¿Sí? ¿Se entiende? La tasa pasiva VIP es para aquellos títulos ejecutivos donde no hay interés legal, donde las partes no pactaron y el juez es el que tiene que determinarlo. Entonces va a aplicar la tasa pasiva más alta por doctrina legal de la SCBA. Pero para los gastos comunes, y lo van a ver mucho en los daños y perjuicios también, se aplica, los daños y perjuicios aplican la tasa pasiva más alta. Para los gastos, las erogaciones comunes, que no tienen, obviamente las partes no van a pactar un gasto que no saben que van a realizar, y que no tienen una tasa legal, se aplica la tasa pasiva, común, corriente, sin que sea VIP. ¿Se entendió la diferencia? Perdón, doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Perfecto. No tengo idea de cómo funciona todo esto y es la primera vez que lo veo. Vi que hay un listado re largo de intereses. ¿Cómo? Digo, porque vi que usted cuando puso la tasa activa, que en el práctico dice el Banco Provincia, puso tasa activa de descuento a 30 días en pesos. ¿Cómo identificamos ahora la pasiva? ¿Es igual? No, dice tasa pasiva. Vas a tener el nombre que dice tasa pasiva VIP. Ah, está bien, dice. Pero sí, aclara a ver bien. si Perfecto. puedo volver a compartir. Sí, Dale, tenés gracias. todas A las mí, tasas. perdón, me pasa como al compañero, como de esto no tengo mucha idea, esto que están hablando de VIP, no VIP, no se preocupen, a ver, pero lo tienen que aprender porque además les va a servir el día de mañana cuando tengan que controlar una liquidación o hacer una liquidación. Intereses los vimos en la primera etapa. Cada título ejecutivo puede tener un interés legal, y si no tiene un interés legal, las partes lo pueden fijar. Si las partes no fijaron interés, el Código Civil y Comercial habilita al juez, siempre que se lo pidan en la demanda, a fijar la tasa de interés aplicable. Bien. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Para tener un lineamiento, siguen el lineamiento de la doctrina legal, o en su caso, si no hay doctrina legal de la SCBA, van a seguir lo que digan las cámaras de apelaciones de cada uno de los departamentos judiciales. Bien. Ustedes, para saber qué tasa tienen que aplicar, o en un ejercicio nuestro, o en la práctica, van a ir a la sentencia. El juez en la sentencia es el que les va a decir qué tasa de interés tienen que usar. Y ustedes la van a ir a elegir de todo ese listado que salía cuando compartí pantalla, cuál es la tasa que el juez dijo, y ahí van a hacer clic en la tasa que va. ¿Sí? En caso de que el juez en la sentencia, en caso de que el juez en la sentencia diga que se aplica la tasa pasiva, ¿se entiende que se aplica la tasa pasiva común o la VIP?
la tasa pasiva común. El juez tiene que decir tasa pasiva VIP, o si dice tasa pasiva más alta, ustedes van a tener que hacer el trabajito y hacer el cálculo en todas las tasas pasivas que les informe el link de la corte, y la que sea más alta es la que van a presentar. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Bueno, hablamos de los gastos. ¿Nos van a dar 2 minutos más en el parcial para hacer eso? No, pero la idea en el práctico, chicos, es que a ustedes les sirva para el ejercicio de la profesión. Esto no significa que vamos a tomar semejante práctico en un examen, porque si no el examen tendría que limitarse a un práctico, ¿sí? No somos tan malos como nos pintan. Pero la idea de los viernes, chicos, es que ustedes vean lo que es la práctica en realidad. Por eso yo trato de compartirles todo lo que puedo y que veamos todas las opciones que en unos meses les puede pasar en su estudio, porque todos están prontos a recibirse. No es solamente pensar en el parcial, sino al contrario, pensar en más allá. Yo doy por sentado que todos van a aprobar, porque el grupo que veo va a aprobar. Así que pensemos en eso. Bien, ¿qué otros gastos tenemos? ¿Alguien mencionó el bono ley? ¿Alguien mencionó el bono? ¿Yo he escuchado? ¿Puede ser? No, el bono no. El bono no va. No, sí, eso no va. Y el Poder General tampoco. El Poder General que me preguntaron acá tampoco. ¿Por qué? Porque ustedes como letrados, si ustedes eligen o desean que su cliente les dé poder, la contraria no tiene por qué hacerse cargo de ese gasto. ¿Sí? Es algo del abogado, que así trabaja él, y será su cliente el que solventará los gastos del poder. Y con respecto al bono y el anticipo, es una carga del letrado, ni siquiera de la parte que ustedes representan. Así lo dice la ley, es una carga del abogado. Lo que pasa es que el abogado, yo nunca ejercí la profesión, pero tengo amigos y compañeros que lo hacen, el abogado siempre te dice, bueno, para iniciar el juicio necesito tanto. Dentro de ese tanto está el bono y el anticipo. Termina pagándolo en cliente, pero es una carga del abogado. Y no puede incluirlo en la liquidación. Si a ustedes les incluyen ese ítem en la liquidación, es un motivo que tienen para impugnarla. ¿Sí? Para impugnar ese punto, para que se los descuenten. ¿Y por qué es importante descontarlo? Y porque le va a incrementar el gasto a la parte que tiene que pagar. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro rubro más tenemos? ¿Tenemos algún rubro más, algún gasto más? Doctora, ¿puedo hacer una pregunta por ahí medio tonta, pero la verdad que... No, no importa, estamos para eso. Es la práctica 1 en 2017, así que no, tampoco tengo mucha... Dale, tranquilo. La liquidación, ¿cómo es el escrito? Simplemente liquidación, no me acuerdo de eso. Ahora les voy a compartir uno, si logro compartir la pantalla, les voy a compartir uno, por eso me quedé en el juzgado para poder, porque si comparto desde el remoto en mi casa se ve una nube. Si no, Luján, lo podés pasar en el chat. Sí, también, después yo después de la clase, capaz que a las 8 de la noche, 9, cuando termine mi día, les quiero subir igual un modelo de liquidación que subió, creo que Gonzalo del Cerro, cuando lo dio los apuntes pasado. En los apuntes, exacto, pero no importa, podemos subir uno. Es un escrito simple, común, no va sumario porque solamente iba en el escrito de inicio. Es un escrito común donde ya están presentados todos, porque imagínense que ya tenemos hasta sentencia, y donde dice practico liquidación. Y en el practico liquidación van a hacer un detalle del capital, tanto intereses, tanto gastos. Y en gastos pone tasa de justicia, sobretasa, sellado de la inhibición que habíamos mencionado, y algún otro gasto que puedan haber tenido en el medio, pueden haber tenido un gasto en el medio, que no se me ocurre nada ahora, pero alguna otra erogación, se puede incluir y lo detallan ahí y ponen el monto. Luego ponen el total de la liquidación. Pero es muy simple, es un escrito simple, después yo les voy a compartir. Perdón, la del gestor, que tuvo, ¿no es un gasto el que tuvo que diligenciar la inscripción, llevarla para... Si hubo gestor, sí, pero ahora se está haciendo todo electrónico. Ok. Entonces no tenés gasto de gestoría. Es más, ni siquiera confecciona el abogado. Antes el abogado confeccionaba el oficio, pasaba a control y de ahí automáticamente se firmaba y se lo llevaba. Ahora lo único que tiene que hacer el abogado es adjuntar en un escrito electrónico, adjunte el sellado.
del sellado que pagó. Y una vez que pagó, el juzgado le confecciona el oficio electrónico, se firma digitalmente y se envía. Todo digital. ¿Sí? Una consulta, doctora, disculpe. Con respecto a usted hace un ratito habló del sellado de inscripción, de inhibición y cobro de levantamiento, más intereses. Dos preguntas con respecto a esto. La primera, esto, digamos, se entiende como lo que usted dijo de tasa y sobretasa, que son obligaciones sin tasa determinada, entonces diría la tasa pasiva para eso. Sí. Y para la los otra. Gastos, para todos los gastos en general. Bien. Para esto ¿Y la también. otra? Nunca han reclamado igual intereses, sí de la tasa, pero no de una anotación de un embargo o una inhibición. Pero pueden hacerlo. Lo que va a variar en ese caso es la fecha del cómputo, porque vos la tasa de justicia le vas a aplicar intereses al día que hiciste el gasto, y respecto de la inhibición o el embargo que vos decretaste, le vas a aplicar intereses a partir de la fecha que vos lo pagaste. Entonces van a tener fechas distintas, van a tener una fecha para los intereses del título, para cómputo de la mora y una tasa de interés. Otra fecha para la tasa de justicia, que va a ser el día que vos la pagaste, cuando iniciaste el juicio. Y otra fecha y cómputo de interés para el día que pagaste el sellado para que te escriban el embargo o la inhibición. ¿Sí? Nosotros... Por ese lado iba la segunda pregunta. Y acá, a los fines del práctico, juega la inventiva nuestra, digamos, ponemos cualquier fecha. No le pongan intereses a eso para que no se enloquezcan. Bien. Porque no va a estar mal la liquidación. Los intereses de ese tipo de gastos, si querés los incluís o no, pero no en el práctico, en general. A nosotros en la práctica 1 nos hacían, no de cada gasto en particular, pero sí la sumatoria de todos los gastos y a eso aplicarle intereses. Claro, pero si vos aplicás intereses en general, yo, abogado del ejecutado, te lo voy a cuestionar, porque vos me estás cobrando quizás intereses de un gasto que hiciste hace un mes y me estás cobrando intereses desde la fecha que pagaste la tasa de justicia, que fue hace 5 años. No, sí, entonces, los dividíamos por fecha. Discriminarlo. Nosotros... En el práctico no quiero que lo discriminen. Lo que sí quiero es que pongan una fecha de mora para los intereses del título. Para eso sí. En la práctica 1 aplicamos, profe, los intereses, pero los que fijó el juez VIP sobre los intereses para los gastos, no la tasa pasiva. Aplicamos el mismo interés que aplicamos para el capital, para los gastos. Te pregunto porque para ver cómo es en realidad. Porque claro, pero si vos, nosotros... vos pensás esto, es diferente en los daños y perjuicios. Porque vos tenés daño moral, lucro cesante, daño emergente, tenés rubros que no tienen un interés legal, que son gastos en general. Entonces el juez en la sentencia va a hablar de los intereses de los rubros en general, todos, incluidos tus gastos. ¿Se entiende? No lo cuestiono, yo para sentar un criterio. Yo hacía lo que me decía en la práctica 1 y acá lo que me diga en la práctica 2. No hay problema. No, pero no es distinto criterio. Es que acá, como no tenés, el juez no va a decir en la sentencia, en un proceso ejecutivo, para los gastos el interés es tal, vos vas y aplicás la tasa pasiva. Okay. Ahí no hay forma, porque la tasa pasiva más alta, o VIP, como la llaman ustedes, hoy es VIP, no significa que sea la tasa pasiva más alta, es una construcción jurisprudencial. Entonces vos necesitas una resolución del juez que diga, para todos los rubros de esta sentencia, sea ejecutiva, sea daños y perjuicios, lo que fuera, necesitas que un juez diga tasa pasiva más alta. ¿Se entiende? En el proceso ejecutivo vos no vas a tener el juez que te diga, y para los gastos aplicá tal tasa. Entonces, aplicá la tasa pasiva en general. ¿Querés aplicar la VIP acá? No me importa, aplicarla, no va... A ver, la idea es que aprendan a hacer una liquidación y que aprendan qué rubros la componen. Yo no te voy a cuestionar si aplicaste la tasa pasiva VIP o la tasa pasiva común. La explicación que te doy es que acá iría la tasa pasiva común porque no tenés una resolución del juez que te diga que apliques la tasa pasiva más alta. ¿Sí? No sé si se desapareció, se aburrió o quedó mudo, pero bueno. Acá me preguntan, ¿poder generar con cláusula especial? No sé, prefiero que me la hagan en bocha la pregunta porque no puedo estar viendo el chat y escuchándolos, pero no, el poder nunca se incluye como gasto, no se incluye como gasto. Bueno, una vez que tenemos... ¿El poder especial tampoco?
Disculpe, No, el doctor no. Calzas dijo que el poder especial o el general con cláusula especial, ese gasto que se hizo para ese juicio se tiene que incorporar. Para ese juicio especial, bueno, si el doctor Casa le preguntan, pónganlo. Para mí Y en el apunte también está. Es una Como elección si que haces hace un el poder abogado. especial claro, si vos haces un poder especial, lo que entendí yo de la clase, para defender a la parte en ese Sí. juicio, ese gasto específico es un gasto que tenés que Claro, pero pensá desde el lado del ejecutado. Está bien, te lo acepto. Pensá, lo que tiene el derecho, y según el juez que te resuelva, también tenemos estas cuestiones, como esto no está legislado, tranquilamente se podría admitir. Pero yo pienso del lado del ejecutado. Vos hiciste un poder especial porque vos querías. ¿Por qué me lo estás cobrando a Sí, mí yo al poder entiendo especial? lo mismo, como que me quedó eso en ese Pero es punto. cierto que Ese poder porque hay quería. jurisprudencia que lo ha admitido en ciertos rubros. Es cierto que hay jurisprudencia que lo ha admitido en estos casos. En el práctico, yo no menciono poder especial, no deberían incluirlo. Si les mencionan poder especial, hacen la salvedad de que se reconoce, en algunos supuestos se reconoce la inclusión de los gastos como un gasto porque se hizo exclusivamente para el proceso. Pero para mí no es necesario, no es un gasto, no es como la tasa de justicia que sí o sí la tenés que pagar, si no, no iniciás el juicio. ¿Sí? Bueno, avancemos porque no vamos a llegar. Una vez que tenemos nuestra liquidación y que fue aprobada, en el práctico lo que yo les pedía era que me digan cuál va a ser la base regulatoria. ¿Cuál es la base regulatoria para ustedes? La que surja la liquidación firme y aprobada. Aprobada y firme Exacto. y consentida. Esa va a ser la base regulatoria de los honorarios. Una regulación de honorarios que no determina la base es nula de nulidad absoluta. Si a ustedes les llega una regulación de honorarios y el juez no dijo cuál fue la base que utilizó, es nula. No hay vuelta. Por más que ustedes hagan el cálculo, miren la liquidación y vean que en base a la liquidación y a los montos que dice la ley de honorarios, la regulación es correcta, bueno, su regulación de honorarios es nula, porque no tiene la base. El juez debe mencionar la base regulatoria. Debe mencionar cuál es la base que utilizó. Bueno, y estamos en un proceso ejecutivo, como vimos ahí, y yo les mencioné, quiero compartir algo, ahí estoy compartiendo, bien. Yo les mencioné que se había rechazado una excepción. ¿Por qué se los mencioné? Porque ustedes saben que la base regulatoria, la alícuota, perdón, va a variar según haya o no haya excepciones. ¿Recuerdan lo que dijo el doctor Casas? ¿Cuáles son los artículos que tienen que tener en cuenta los fines regulatorios? El 34 de la ley arancelaria, el 21, El y después 16. para el tema de excepciones, el 16, para el tema de qué pautas hay que seguir, y Sí. 40 y pico, pero no me acuerdo bien. 41, 34, 31, está bien, no importa. La idea es esta. Ustedes saben que por el artículo 21, la escala regulatoria, ahora con la 14967, cambió. Antes era de un 8 a un 25% y ahora se subió de un 10 a un 25%. Esa es la escala regulatoria en general. Pero para los procesos ejecutivos hay que distinguir si se opuso o no se puso excepciones. Si hubo excepciones, esa escala se va a reducir un 10%. ¿Qué significa? Que vamos a reducir el mínimo, un 10%, en vez de 10, ¿cuánto va a quedar? 9. 9, perfecto. Y en vez de 25, ¿cuánto va a quedar el máximo? 22,5. 22,5. 22,5, perfecto. En nuestro caso, que hubo excepciones, nosotros para poder regular honorarios, o ustedes para controlarlos, si no están dentro del Poder Judicial para controlar honorarios, van a tener que ver que se les regule dentro de esa escala, entre un 9 y un 22,5. ¿Qué voy a tener en cuenta para ver qué porcentaje usar? Es decir, ¿por qué no un 9 o por qué un 22,5? Lo que dijo el doctor Casas en el artículo 16, según la labor desarrollada, la complejidad del asunto. El monto también es importante, porque si yo tengo un monto muy, muy bajo,
Y no puedo regular un 9, porque a veces los abogados, aunque no lo quieran creer, cuando hacemos regulación de honorarios da 4.000 pesos. Imagínense, hoy 4.000 pesos, iniciar un juicio, llegar a sentencia, embargar ya sea una propiedad o un sueldo, lo que sea, y 4.000 pesos que les den de retribución por su tarea, no me parece, no es lo que corresponde, pero bueno, por eso tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones. También hay que tener en cuenta el artículo 22. El artículo 22, ¿qué nos dice? Que hay un mínimo que. Nosotros tenemos mínimo de la escala, que el mínimo de la escala es, con excepciones, el mínimo de la escala es 9 y el máximo es 22. Y sin excepciones, me olvidé de mencionarlo, se va a reducir en un 30%. Entonces tenemos 7 de mínimo y 17,5 de máximo. Esas son las escalas. Tenemos el mínimo de la escala y después tenemos un mínimo legal, que es este artículo 22. El mínimo legal, que no es lo mismo que mínimo de la escala, estén atentos, el mínimo legal son 7 IUs. Nunca una regulación de honorarios puede ser inferior a 7 IUs. Este principio, para después lo voy a mencionar, como también lo habrán visto con el doctor Casas, tiene alguna que otra excepción. Pero bueno, sí, aquel que me pregunta de qué ley hablamos, estamos hablando de regulación de honorarios 14967, de esa ley. Porque ustedes, cuando van a ejercer la profesión, salvo que agarren algún juicio viejo, no van a ver la 8904. La 8904 fue modificada, y esto es lo que estoy hablando, de la ley actual. Ya vieron Morcillo también, que es el que habla del ámbito de aplicación para aquellas tareas que fueron realizadas en la etapa del 8904 y aquellas tareas que fueron realizadas con la 14967, cómo se regula. La 8904 hablaba de un mínimo de 4 IUs. Ahora la 14967, el mínimo son 7 IUs. Entonces, a los fines regulatorios, nosotros vamos a tener liquidación aprobada, vamos a tener el mínimo y el máximo de la escala, y voy a tener que tener en cuenta estos 7 IUs. ¿De dónde saco el valor del IUs? ¿Alguien sabe de dónde surge el valor del IUs? El 1% de lo que recibe un juez de primera instancia. Con 15 años de antigüedad, con todas las retribuciones. Perfecto. Va enganchado, para decirlo de alguna manera más clara, con el sueldo del juez de primera instancia. En el día de hoy, el valor del IUs es 1.870. ¿Por qué les digo en el día de hoy? Porque el Poder Ejecutivo en estos días dispuso un aumento de oficio, decretó un aumento de oficio para todos los empleados judiciales, incluidos los jueces. Entonces, la SCBA en estos días va a tener que modificar y decirnos, hacer este cálculo y volver a decirnos a cuánto está el IUS. Hoy, en el día de hoy, la Corte todavía no publicó, porque recién el cobro fue hoy, no publicó todavía cuál va a ser el valor del IUS que se va a ver incrementado. Hoy, un IUS es 1.870. El día que ustedes se tienen que hacer en el parcial alguna regulación o controlar una regulación, van a ir a la página de la Corte, la misma que estábamos viendo hoy. Ahí capaz que me están diciendo que la Corte ya publicó el valor del IUS, hoy antes de preparar la clase no lo había publicado. No lo tengo acá. Bueno, se meten a la página de la Corte, también donde dice información pública, ahí abajo van a ver que dice valor del IUS. Ahí ingresan y les va a dar el valor actualizado del IUS. La página de la Corte, servicios, tienen toda una chorrera de servicios y ahí va a estar el valor del IUS. Entonces, hoy, el mínimo legal de cualquier regulación de honorarios son 7 IUS. Multiplicamos 1.870 por 7 y hoy nos da 13.090 pesos. Es decir, a ningún abogado hoy se le puede regular menos de 13.090 pesos. ¿Cuándo vamos a usar estos 7 IUs? Cuando aplicando el máximo que tenemos de la escala legal nos da por debajo. ¿Se entendió? En nuestra liquidación, me parece que nos va a sorprender, no sé cuánto le van a incorporar ustedes de gasto, pero yo había hecho un cálculo de capital más intereses, me daba alrededor de 50.000 pesos.
y esos 50.000 pesos, si yo le aplicaba 17,5, estaba por debajo de los 7 IUs. Entonces, en el ejercicio, lo que ustedes deberían hacer, pero a ustedes no les va a pasar, traten de incrementar todos los gastos, no sé a cuánto pueden llegar sus gastos. Si a ustedes le da el máximo menos de 7 IUs, la regulación de honorarios va a quedar en 7 IUs. ¿Se entendió? No es necesario que regulen el máximo. Si ustedes ven que el máximo supera los 7 IUs y consideran que por la labor desarrollada no hay que regularle, no hay que darle un 22,5%, que le tienen que dar un 16%, bueno, se regulará un 16%. Esa es la escala que tiene el juez, el juego que tiene el juez para regular los honorarios. Pero si el máximo de la escala le da por debajo de 7 IUs, debe regular 7 IUs. Una pregunta. Sí. Porque no termino de entender. O sea, si del monto del juicio, el 25%, si no se redujo, si se redujo, bueno, haciendo esa cuenta Tiene de que la estar escala reducido legal. sí o sí porque estás en un proceso ejecutivo. Reducido. Bien. Una vez que está reducido y demás, da un valor menor a este que tenemos hoy por hoy de 13.000 pesos, tiene que ponerme el mínimo de 7 IUs, si no, no. Exacto, exacto. Excepcionalmente, uno puede apartarse, como toda regla, el derecho tiene su excepción, de esos 7 IUs cuando sea completamente desproporcionada la labor desarrollada. Cuando yo no le puedo regular a un abogado 13 IUs si el monto por el cual él reclamaba era de 2.000 pesos y con intereses y todo le da 6.000. No le puedo pagar a un abogado casi 14.000 pesos cuando el monto total del juicio es de 6.000. Entonces se puede reducir, pero excepcionalmente, porque son normas de orden público, las cuales deben ser aplicadas. ¿Sí? De manera, pero yo esto se los cuento a forma de la práctica del ejercicio de la profesión, no de la práctica de la materia. Se puede llegar hasta que sea menos de 7 IUs, pero hoy por hoy ningún juicio va a ser, hace unos años sí pasaba que los montos eran muy exiguos. Hoy cualquier préstamo supera los 20.000 o 30.000 pesos, entonces puede ser que estos 7 IUs se ajusten a la labor desarrollada y no sean tan desproporcionales, y en el caso de que sea totalmente desproporcional, el juez lo puede reducir. Pero siempre que tiene que estar perfectamente fundado, y con esa explicación. Por ejemplo, si bien correspondería aplicar el mínimo legal del artículo 22, que son 7 IUs, en este caso particular, por el monto, por la labor desarrollada, por la proporcionalidad, por todo lo que el juez lo quiera fundar, lo reduzco, pero de manera totalmente excepcional. Bien. Nosotros hablamos todo de números. Sí. Estos 7 IUs son siempre y cuando el abogado haya actuado en la totalidad del proceso, ¿no? Por ejemplo, si se retira antes y pasa un nuevo abogado, igualmente sería 7 para cada uno, ¿no? Hay que ver las etapas cumplidas. Hay que ver las etapas cumplidas. No, 7 para cada uno, no, porque te estarías, si vos tenés que aplicar este mínimo legal de 7 IUs es porque el monto es muy bajo. Entonces vos no podrías darle 7 IUs a los 2 abogados que intervinieron. ¿Se entiende? Ese es un supuesto también para reducirlo. Los 7 IUs es por la labor cumplida. Si un abogado viene, presenta un solo escrito y le voy a dar 7 IUs. No. Si bien es el mínimo legal para el juicio completo, ¿sí? O para la etapa completa. En el juicio ejecutivo tenemos 2 etapas, hasta la sentencia de trance y remate y la etapa de ejecución. Se puede dividir entre varios abogados, entonces esos 7 IUs. Sí, se puede, sí, según la labor desarrollada. Cuando tienen que regular en su juzgado, cuando tienen que regular menos de 7, ¿ustedes declaran la inconstitucionalidad de la segunda parte del articulado donde dice que será pasible el juez si regula menos de eso, incluso de jury? No, porque siempre tiene que estar fundada. Si vos tenés una resolución fundada, la ley debe verse en su conjunto. El artículo 16 habla de que debe ser proporcional con la labor desarrollada, con la dificultad del proceso. Entonces, si vos tenés una resolución debidamente fundada, no es necesario declarar la inconstitucionalidad de esa segunda parte. O sea, lo reducen por el 1255 del Código, más allá del orden público y carácter alimentario del honorario de la otra ley.
de honorarios de la Y provincia. después vos tendrás la función de apelar. Y tampoco el juez puede estar, más allá de que ya se decretó la inconstitucionalidad, hay resoluciones donde hablan de la inconstitucionalidad de ese párrafo específico. No sé quién me está hablando porque no me marca la computadora. Jonathan, no sé. acá, pero Jonathan. no tengo la cámara. Está ciego. Uy, estoy hablando a la oscuridad. Bueno, no importa. Si no, el juez, como dice Fabián, tiene que ponerse el saco e irse a su casa. El juez no puede por eso le tener pregunto. que me hagan un jury. Por No, eso. si es totalmente desproporcionada la regulación de honorarios en base a los porcentajes o a la escala que está en la ley, el juez tiene que, debida y correctamente fundado, puede apartarse. ¿Sí? Perfecto. Si no, el juez no podría resolver nada por miedo a que le hagan un jury. Por eso he preguntado. Bueno, ahora nosotros estamos hablando todo de números, todo es hermoso, hablamos de números, pero la ley de honorarios dice que se regula en use. Entonces, tenemos un doble trabajo. Vamos a tener que calcular el porcentaje que nosotros queremos regular, vamos a suponer que regulamos un 15%, y a ese monto lo vamos a dividir por el valor del use que tengamos. Hoy, les repito, 1870. Entonces, por ahí, nosotros vemos, que me dicen, uy, y ahí podemos ver fácilmente si pasan o no pasan esos 7 use. Cuando lo bajamos a use, ahí vemos si lo supera o no. ¿Sí? Y la regulación de honorarios va a salir expresamente con el monto consignado en use. Pero en los juzgados abajo tienen que poner al día de la regulación cuánto está el use. ¿Por qué es eso? Eso es una buena para los abogados. ¿Por qué? Porque mientras ustedes notifican, claro, se va actualizando. Igual este año poca actualización tuvieron, pero sí, estamos todos flojo. igual. Estuvo flojo. Pero bueno, se va actualizando con el aumento del juez de primera instancia. Cuando nosotros notificamos la regulación de honorarios, hay 10 días que tenemos para que nos paguen nuestros honorarios. Durante ese periodo, hasta que notificamos y pasan esos 10 días, voy a estar al valor del use que dice en la regulación. Pero, si pasa el tiempo, no me pagan y yo tengo que iniciar una ejecución de honorarios, voy a poder actualizar mis honorarios al valor de use vigente al tiempo que yo quiero ejecutar. ¿Sí? Si yo estoy reclamando en use, si voy a reclamar en pesos, una vez que lo reclamo, lo congelo. ¿Se entendió? Todo el camino que tienen que hacer para la regulación de honorarios. Sí. Y que te paguen después encima. No, paga, la gente paga. No sean malos. Pero, no, en este caso que tenemos dinero embargado, ya van a ver, cuando vean privilegios, el primero que cobra es el abogado. El abogado del acreedor, que fue el que inició el juicio, y es el que tiene privilegio respecto al capital de su cliente. Porque cuando ustedes ven el orden de privilegios, parece que se encasillan y solo lo toman en cuenta en las subastas. El orden de privilegios está para todo, está para el retiro de los fondos. Entonces, lo que va a tener privilegio es, primero va a cobrar el honorario del abogado, después se van a cobrar los gastos, después se van a cobrar los intereses, y después lo último va a ser el retiro de capital. ¿Por qué conviene también que sea último el retiro de capital? Porque yo voy a poder seguir actualizando mis intereses hasta que se retire el último peso de capital. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me van a hacer un lindo práctico de honorarios y de liquidación? Sí. Bueno, voy a tratar de encontrar ahora, nuevamente, no sé cómo. Yo creo que cuando volvamos a la presencialidad, yo voy a aprender a manejar todo lo que es este Zoom y la compartida de pantalla y demás. Bueno, a ver si me olvidé algo del práctico. La base regulatoria del letrado, detalle cómo estaría compuesta la misma, calculen máximo y mínimo de los honorarios a regularse. Bien, acá van a tener que hacer el cálculo según cuánto, a ustedes les va a dar, como van a inventar los gastos, les pueden dar todas liquidaciones distintas. Y ahí yo voy a controlar cuánto es el máximo y el mínimo, y ahí ustedes me van a poner, por más que el máximo y el mínimo es esto, corresponde 7 use porque está por debajo, ¿sí? Eso voy a esperar. El que quiere lo hace, no es obligatorio, la repito. Bien, y pasamos al segundo ejercicio, que es la preparación, los recaudos a cumplir a los fines de que el juez pueda ordenar
el decreto de venta y redactar el escrito pertinente como letrado apoderado del consorcio, donde se talle el cumplimiento de los mismos. ¿Por qué elegí este práctico? Si bien no tiene dificultad, esto se ha preguntado en varias oportunidades de distintas formas, y muchos no saben hacerlo. El escrito es simple, es un escrito común, ahora voy a tratar de mostrarles algunos, compartiendo la pantalla, es un escrito común, pero nosotros a la hora de evaluar, tenemos que saber que ustedes saben que se cumplieron todos los requisitos. ¿Por qué? En algunos exámenes nos han puesto, hacen el escrito hermoso y ponen, señor juez, habiéndose dado cumplimiento con todos los recaudos necesarios previstos en el artículo tal, solicito que se decrete la subasta del inmueble. Y yo no sé si ustedes saben cuáles son todos los recaudos. Entonces, si bien en el ejercicio de la profesión, ustedes, en cualquier juzgado que presenten ese lindo escrito sin detalle alguno, ¿qué va a hacer el empleado que lo despache? Va a revisar todo el expediente. Y si es cierto que cumplieron todo, va a ordenar el decreto de venta. Pero en el examen, si es que se hace alguna pregunta al respecto, nosotros queremos que ustedes nos demuestren que saben cuáles son todos los requisitos que se cumplieron. Entonces ustedes le dirían, señor juez, bueno, en mi carácter de tal, con domicilio ya constituido en autos, solicito, solicito que, habiéndose dado cumplimiento con 1, 2, 3, 4, 5, todo conforme surge del escrito electrónico de fecha tal o número tal. Si quieren poner fojas, pongan, pero no hay más fojas en los expedientes. Todas las remisiones son a presentaciones electrónicas o archivos adjuntos a presentaciones electrónicas. Solicito que se dicte el decreto de venta. Pero hacen el detalle de todos los requisitos que se debieron cumplir para ese paso. ¿Se entendió? ¿Cuáles son los requisitos? Yo los voy a ir anotando porque me voy a olvidar de lo que me van a decir. ¿Los del 568 puede ser? Los del 568 sí, pero ¿cuáles son? Embargo, que existe un embargo sobre el inmueble, que haya una sentencia. Vamos al principio. Sentencia tiene que haber sí o sí, porque si no, no podemos avanzar. La sentencia firme, esté o no esté consentida, saben la distinción. A mí me gustaba mucho hacer una distinción que hace un profesor mío, el doctor Damaso, hace muchos años, que él decía, no es lo mismo la sentencia firme que firme y consentida. Consentida es cuando nadie la apeló, y firme cuando fue a cámara y quedó, ya no tienes más posibilidad de recurso alguno. Pero bueno, en la práctica es lo mismo. Es decir, ustedes tienen que tener una sentencia que ya no tenga posibilidad recursiva. Eso, si no, no podemos pasar a la siguiente etapa. Porque haya otorgado fianza. Bueno, sí, en el caso de la fianza. Pero vamos a lo del 90%. ¿Cómo que no vieron todavía la sentencia? Tienen que haber visto, es la primera parte. No me pregunten qué es porque volvemos para atrás. Que el embargo esté no solamente efectivizado o trabado antes del 568, digamos, sino que también esté notificado y por cédula. Exacto. Bueno, ese es el recaudo del embargo, pero no quiero, más allá de la broma, que quiero aclarar el que dijo qué es eso de la fianza, no sé, me parece. La fianza es cuando la sentencia está recurrida, apelada, en cámara, el ejecutante que la tiene re clara y que cree que se la van a confirmar porque la apelación es una locura, dice, bueno, yo pongo fianza para empezar con los trámites de la subasta, y de última, obviamente el juez de primera instancia no va a subastar por más que esté apelado, pero sí le va a permitir empezar, porque sería un desgaste, imagínense si cámara revoca y le subastamos bien, sí le va a permitir empezar con los trámites pertinentes a los fines de la preparación de la subasta. Eso es lo de la fianza, que tendrían que haberlo visto en la primera parte, pero ya me imagino que saben todos porque pasaron todos para acá. Bueno, entonces, necesitamos sentencia firme, sin posibilidad de recurso. Embargo. El embargo no solamente tiene que estar trabado, sino tiene que estar notificado al afectado en su domicilio real. No importa si tiene el apercibimiento del 41, la Corte Suprema de Justicia la Suprema Corte de la Provincia, dispuso por doctrina legal que el afectado debe estar notificado en su domicilio real. Es decir, tengo apercibimiento 41, no importa, tengo que notificarle que le embargué la propiedad. El embargo tiene que figurar como ejecutorio para que yo pueda iniciar los trámites de la subasta, porque recuerden que si me habían dictado el embargo antes de la sentencia, ese embargo fue de carácter preventivo.
Sí, tiene que ser. Hay que solicitar No, que se se convierta transforma automáticamente. No es necesario. No. La inscripción, hay juzgados que lo ordenan, es cierto, hay juzgados que ordenan, conviertas en ejecutorio, o que el propio acreedor pide conviertas en ejecutorio, pero a los fines de la subasta, mientras el embargo se encuentre vigente, no hay inconveniente. Esa inscripción de ejecutoria, ¿para qué es? Para comunicarle a los terceros, che, esto ya no es solo un embargo preventivo, esto es que voy a subastar, ¿sí? Pero no es necesario que el embargo esté anotado como ejecutorio. Se convierte automáticamente, se convierte a los fines procesales. Dentro del juicio ese embargo ya pasó a ser ejecutorio porque lo estoy por ejecutar. Pero no es necesario que lo inscriban en el registro de la propiedad inmueble como ejecutorio. ¿Entendió? Perfecto. Bien, entonces, embargo notificado al afectado en el domicilio real, la sentencia ya la dijimos. Los informes de 568, ¿de qué se tratan estos informes? ¿Qué necesitamos saber? Contribuciones y tasas. Impuestos, tasas y contribuciones. ¿Cuáles son? Son 3 oficios que yo tengo que librar. Alumbrado, barrido, los gastos de alumbrado, barrido, limpieza, la municipalidad, agua. Tasa municipal, tasa provincial que es ARBA y OSA, obras sanitarias. ¿Puede repetir? Ya, donde yo vivo no hay. Bueno, es el municipal. Se llamará de otra manera, el agua. Agua no, potable. no hay, Sí, es agua de pozo no acá. hay. No, Bueno, no tenemos agua en el Parque de la Costa. Solo pedí municipal y ARBA. Bueno, vos municipal y ARBA, el resto me pide todo. Es impuesto municipal, que es alumbrado, barrido y limpieza, como bien dijeron. Impuesto provincial, ARBA, el libre oficio ARBA, y acá AOCE, y en Buenos Aires será otro lugar, en sí, de servicio de agua para el que lo tenga. ¿Sí? Según donde esté ubicado el inmueble que van a subastar, van a ver a quién le van a mandar. Bueno, esos son los impuestos, tasas y contribuciones de las que habla el artículo. Pero se agrega otro recaudo más, que está en el Código de Nación, pero no está en el nuestro, pero jurisprudencialmente y en la práctica también se implementa. ¿Qué es? ¿Qué es importante a la hora de que voy a subastar? ¿Cómo? Mandamiento de constatación. Mandamiento Ocupación. de constatación, exacto. Tengo que saber quién está ocupando el inmueble, que ya lo van a ver con posterioridad. Según quién ocupe el inmueble, primero que si el inmueble está vacío, el que compra va a estar muy contento. Si el inmueble está ocupado por el ejecutado, el que compra dice, uy, tengo el ejecutado, pero lo voy a poder sacar fácilmente. Pero si tengo un jardín de infantes que tiene un contrato de locación vigente al día y demás, me voy a tener que aguantar el jardín de infantes. Y si tengo un jardín de infantes por la cantidad de niños que tiene esta familia y está ocupando, voy a tener que iniciar otra, además de comprarlo al inmueble, voy a tener que iniciar otro proceso para sacarlo. ¿Sí? Por eso es importante y por eso tenemos que saber el estado de ocupación del inmueble antes del dictado del decreto de venta, porque ese estado de ocupación va a estar consignado en el edicto que vamos a publicar. Para publicidad a terceros. ¿Sí? Bueno, impuestos, tasas y contribuciones, mandamiento de constatación. ¿Qué más nos falta? Deudas de expensas comunes. Si está sujeto al régimen de propiedad horizontal, vamos a pedir un informe de deuda de expensas. Si estamos dentro de un proceso ejecutivo de expensas, un cobro ejecutivo de expensas, van a tener que traer eso y van a tener que traer el último recibo, no recibo, sino la última liquidación de expensas también para incorporarla en el edicto. Pero eso cuanto más actual el edicto, mejor. Pero sí el informe de expensas para saber cuánto debe, porque también lo van a ver en su momento, que el comprador no se libera de la deuda por expensas. Sí se va a liberar de la deuda por tasas, impuestos y contribuciones hasta la toma de posesión, pero las expensas no, porque es proterren y sigue la cosa. Se va a liberar solamente hasta el monto del edicto. ¿Sí? Ya lo van a ver a eso, pero yo les voy adelantando para que vean por qué son importantes. Estos recaudos no son caprichosos, sino que tienen una fundamentación. Y en una pregunta del recuperatorio, no sé si alguno está, se hizo una pregunta y que para que fundamenten, no era de esto, nada que ver, era la tarjeta de crédito, pero para que fundamenten por qué se exigía cada uno de los recaudos en la ley de tarjeta de crédito. Por eso yo en este caso
Les trato de explicar por qué se pide cada cosa. Bien. Me falta uno. Para que el juez no pueda dictar. Sobre sí. condiciones de dominio, embargo, Exacto, inhibición. Embargo e inhibiciones. Yo tengo que saber si la propiedad está embargada por más personas, porque también va a ser relevante los fines del orden de privilegios, y porque el juez, cuando dicte el decreto de venta, tiene que citar a los jueces embargantes e inhibientes, porque una vez subastado el bien, el privilegio que tenía sobre ese bien, o el embargo que tenía sobre ese bien, se traslada al saldo del precio. ¿Sí? Por eso yo voy a tener que citar a los jueces embargantes y a los inhibientes, por más que no tengan un orden, que vayan a ir a la fila a cobrar, también los tengo que convocar y citar para que se presenten después a hacer valer sus derechos. Pero eso se va a citar en el decreto de venta, se va a ordenar la citación. Por eso, previo al decreto de venta, yo tengo que tener informe de dominio y de anotaciones personales. ¿Sí? Me queda uno. La evaluación fiscal. La evaluación fiscal, exacto. Entonces vamos a mandar otro oficio a ARBA. Ahora creo que se pueden consultar por internet y bueno, van a poder adjuntarla. La evaluación fiscal, que es lo que nos va a ayudar y determinar a los fines de la base de la subasta, que creo que lo van a ver todo la semana que viene. ¿Sí? Acá a ver si puedo, quiero... Profe, ¿puede ser la intimación también para que acompañe la escritura? No, eso que no es dijo necesario... Casas que, claro, que podía, pero que no podía, pero que lo piden. No porque... es un recaudo, mira, eso no es un recaudo para disponer el decreto de venta. Porque ayer dijo que sí, por eso. No, para el decreto de venta, en el decreto de venta se va a pedir, pero no para que el juez te dicte el decreto de venta. Ay, quiero compartirles porque tengo todo preparado. Tengo el modelo de decreto de venta que después le voy a subir. Tengo lo de la página de la corte que quería que vieran lo de la subasta. Eso me interesa mucho que vean lo de la subasta, cómo es buenísimo cómo se publicita. Pero bueno, voy a salir de ahí. Modelo de subasta electrónica. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, acá en el decreto, este es el decreto de venta, que es el despacho que le tendrían que sacar al escrito que ustedes tienen que presentar. Y miren cómo les puede ayudar para saber si se cumplieron con todos los recaudos. La primera parte del decreto de venta va detallando todo lo que se cumplió. Se mandó a llevar adelante la ejecución en esta causa. Esto dice fojas porque es viejo. Nosotros ya no ponemos más fojas, sino vamos a decir, se mandó a llevar adelante la ejecución. ¿Dónde se manda a llevar adelante la ejecución? En la sentencia, chicos. Esto sería la sentencia. Acá, lo primero que se va a citar es la sentencia. Después, trabado el embargo en el registro respectivo. Acá dice a fojas. Nosotros vamos a decir la presentación electrónica de fojas tal. El que fue notificado al afectado con fecha tal, mediante cédula, lo que fuera. Encontrándose satisfechos los recaudos establecidos por el 568 y concordantes del ordenamiento, a saber, certificado de dominio y demás gravámenes, mandamiento de constatación, certificado de inhibiciones, evaluación fiscal, impuesto inmobiliario, tasas municipales, obras sanitarias, dice, corresponde hacer lugar a la subasta solicitada. ¿Sí? Acá les va detallando todo lo que se debió cumplir a los fines de poder dictar el decreto de venta. El escrito que yo les pedí es el previo. Ustedes acá al juez le tienen que decir todo esto. Que se dictó sentencia, que se trabó el embargo, que se notificó el embargo, que ya tienen los oficios, que están a la... Bueno, le detallan todo eso al juez para que el juez pueda sacar todo este decreto de venta que es gigante, que ya lo van a ver más adelante, y que habla de todo, de la publicidad, del monto, de los postores, de todo lo que van a ver la próxima clase. Ahora yo les quería mostrar, si es que puedo, primero voy a entrar desde mi máquina, servicios... Bien, quiero mostrarles si puedo, si llego el módulo de subastas electrónicas. A ver, ahora voy a probar. Para que ustedes puedan ver. Miren, entran a la página de la Corte y ustedes, a esto que yo les decía, ¿se acuerdan que dice servicios? Acá tienen cálculo de intereses en línea, cálculo de honorarios en línea, subastas electrónicas. Acá estoy yo, en subastas electrónicas. Entro a las subastas electrónicas para que lo puedan ir mirando para las próximas clases, porque no es, miren, acá están todas las subastas que están decretadas en la provincia de Buenos Aires. Tienen de autos, tienen de propiedades, van entrando, cuando entran tienen un detalle de quién es el martillero,
La subasta está en curso, no está en curso, bueno, para variar no anda la página de subastas, pero van a tener todo el detalle, el edicto publicado, dónde está ubicado, la localidad, ¿ven? Cuándo inicia la inscripción, si requiere depósito en garantía, si permite o no la compra, todo lo que van a ver la semana que viene, está el detalle, están las fotos, los datos de la causa y el edicto transcrito. ¿Ven? Y después cualquier otra información de interés que la va a subir el martillero. Esto me gusta que lo tengan porque esto es bien práctico. Y cuando le hablen la semana que viene de todo lo que es subasta, creo que algo el doctor Casas empezó, que ustedes lo puedan materializar viéndolo lo más práctico posible, ya que no podemos, como antes nosotros llevábamos expedientes y demás, bueno, ahora no lo podemos hacer, por lo menos que puedan consultarlo desde ese modo, si es que están interesados. También en la página de la SCBA van a encontrar todas las resoluciones y todos los acuerdos que se firmaron en base a esto de subasta electrónica, cómo hacer para inscribirse, dónde inscribirse, cómo es el tema de todo esto, subastar electrónicamente y sin saber quiénes son los postores, que solamente tienen un número. Bueno, ahí van a tener todo el detalle y está bastante interesante. Bien, no sé si alguno me quiere hacer preguntas para no leer todo lo del chat, pero esas son las pautas más importantes para que ustedes puedan realizar el práctico. Sí. Perdón, si puede volver a repetir el tema de expensas e impuestos, cuándo se libera, cuándo no. Eso, bueno, yo me adelanté, pero por apurada. Eso no, lo van a ver no hay todos. problema, no hay problema. No, pero no tengo problema en decírtelo, eso lo van a ver todos más adelante. ¿Por qué? La deuda por expensas es una obligación pro terreno. Ustedes saben que sigue y grava la cosa. Entonces, más allá de que uno se libere de la cosa, no significa que la deuda no esté. Antes, ¿qué pasaba? Se publicaban los edictos, no se consignaba el monto de la expensa y el comprador, se consignaba una deuda atrasada o lo que figuraba, y el comprador contento venía, compraba la propiedad, total, dice, compro la propiedad, con lo que compro alcanza, no tengo que poner más nada, y después se enteraba que la deuda por expensas era gigante. Y él debía solventar. Pero ¿hasta dónde debe solventar? Entonces, salió un fallo, que ya lo van a ver con más profundidad, considero que lo van a ver con más profundidad, que dice que el comprador en subasta se libera hasta el monto publicado en el edicto. Y después, los gastos y contribuciones y demás, los va a tener que, se va a liberar, pero no de las expensas comunes. Las expensas comunes las va a tener que pagar. El problema es determinar dónde las va a pagar, si las va a pagar antes de que lo entreguen la posesión, después. Pero eso lo van a ver en profundidad más adelante. Ah, está bien. ¿Sí? Yo porque me acuerdo que en la primera parte, cuando estábamos viendo inhabilidad de título, pusieron como ejemplo, supongamos que al comprador en subasta le quieren cobrar las expensas o algo así, y había que decir que ese título era inhábil o algo claro, así, pero según qué periodo de expensas vos reclames al comprador en subasta, qué pedido de expensas vos le reclames, porque ¿qué pasaba también? A veces no toman posesión los compradores en subasta, la deuda se sigue generando, se terminó la plata del expediente y queda un bache. Entonces también dormían en la toma de posesión. Hay que ver hasta dónde vos le podés cobrar al comprador en subasta, a partir de cuándo, y él iba a tener que hacerse cargo de la deuda de expensas publicada en el edicto. Si no alcanza con el producido de la subasta, igual va a tener que pagar, pero va a tener que pagar hasta lo que se publicó en el edicto. Eso lo van a ver después. Bien, seguramente, creo que se los va a dar el doctor del Cerro, o el doctor Gabás, que hace difusión de expensas. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Acá lo importante que tienen que saber es que ustedes lo tienen que presentar, el certificado de deuda por expensas, por más que no sea un cobro ejecutivo de expensas. Si no es un cobro ejecutivo de expensas, no presentan un certificado, título ejecutivo. Lo que presentan es un informe del administrador que diga cuánto se debe de expensas y cuál es el valor del último mes de expensas. Para que el comprador además sepa, porque por ahí compran algo y tiene unas expensas elevadísimas porque hay una mora gigante en la administración y están soportando todos los demás copropietarios el monto de la despensa, o es un edificio que tiene expensas carísimas, entonces por eso también se publica el valor de la última expensa en el edicto. Bueno, ¿algo
algo más, algo que les pueda llegar a compartir que tenga por acá. Tengo un edicto judicial, si quieren ver, pero bueno, eso cuando vean subasta. Y díganme si quieren que les suba algo especial para que tengan... Una consulta. Sí. Con respecto, porque ayer el doctor Casas, con lo que decíamos del título de propiedad, más allá de que el 570 te dice que lo tenés que presentar 3 días después de ordenado el remate, él nos decía que en Mar del Plata, por jurisprudencia, lo pedían con antelación. Nosotros no lo pedimos con antelación. Okay. Nosotros, el modelo de decreto de venta sale de intimación ahí. Ok, entonces por ahí No, él puede, es que hay juzgados que lo piden. Claro. Hay juzgados que lo piden antes, pero no es uno de los... Cuando nosotros hablamos de jurisprudencia, nos referimos a la Cámara. La Cámara o la Corte, es decir, resoluciones de un órgano superior, y si bien la Cámara de Apelaciones Departamental no tiene doctrina legal respecto a los juzgados de primera instancia, que sí la tiene la SCBA, vos como juzgado de primera instancia tenés que seguir los lineamientos de la Cámara. Porque si no, como de hecho, porque si vos no seguís los lineamientos que te dice la Cámara Departamental, obligás a las partes a que apelen para que la Cámara diga lo que ya el juez de primera instancia sabe. Hay jueces que de todos modos no siguen ciertos lineamientos porque no es obligatorio y dando fundamentación y es completamente válido. No tengo registro de que la Cámara exija previo al decreto de venta. Sí juzgados. Sí, hay juzgados que quieren el título de la propiedad antes. Okay. Entonces lo aclaramos en una eventual pregunta, entonces porque hizo hincapié que había que pedirlo, o sea, como que hay que pedirlo. Por eso depende de quién te corrige. Para tener toda la radiografía del bien. O sea, claro, por ahí si corregís vos... Pero no es un tema de corrección. Ayer el doctor Casas dio subasta por lo que él me dijo. Y yo lo que les estoy diciendo son los trámites preparatorios. En el decreto de venta, que es cuando el juez ordena la subasta del bien, sí o sí tiene que pedir, pero no como un recaudo previo, no está como requisito previo al decreto de venta. Por ahí en la ayer nos dijeron eso. Bueno, quizás en la vorágine... No, él dijo en el auto de venta, no en el decreto previo, en el auto de venta tiene que estar. Hizo la distinción entre el auto de venta y decreto de venta. Para solicitar el auto de venta. Yo lo tenía anotado como requisito para poder solicitar el auto de venta, no que tendría que estar en el auto de sentencia. Dentro del código no está como requisito previo al decreto de venta. Nosotros en el juzgado lo pedimos, y el juzgado del doctor Casas. Por eso digo que por ahí, lo que pasa es que esto al hacerlo, como es difícil para ustedes, también es para nosotros. Hacerlo de manera online. Que yo tengo la mitad, si yo les digo a las personas que estoy viendo, y eso que estoy en una computadora, en vivo estoy viendo a 4, todos los demás están todos apagados. Por ahí, uno empieza a hablar, se entusiasma, no tiene el freno que uno tiene cuando da la clase presencial y que tiene un pizarrón y que va anotando. Miren que yo le dije, espero no olvidarme ninguno, porque como no voy anotando los requisitos que vamos dando, no me acuerdo lo que dijimos. Bueno, puede ser que lo haya interpretado de esa manera y que se nos haya dicho de esta manera. En el juzgado no lo pedimos previo, lo pedimos dentro del decreto de venta. Saben que hay un letrado que lo pide antes y se lo damos porque no tenemos por qué negarnos. Lo importante es que esté el título de propiedad antes de la subasta, porque el comprador en subasta tiene que tener la posibilidad de estudiar el título, más allá de que tenga el informe de dominio y todo lo demás. Y ahí en caso de que no se traiga, no sé, porque también hablamos del segundo testimonio y demás. Lo piden, lo agregan, no va a estar mal, no es que está mal porque lo pido. Pero les digo que no es un recaudo que exige el código previo al decreto de venta. Yo igual entendí que no era requisito obligatorio. Claro, no es requisito obligatorio. Como que te vas adelantando para que cuando llegas a la subasta esté todo. Exacto. Claro. Sí tiene si te querés adelantar por esto de pedir el segundo testimonio porque no te lo traen, como que te vas ahorrando pasos. Exacto. Y llegás a la subasta limpio. Puede ser, pero no es un requisito esencial. Cualquiera de los otros requisitos, si no están, está mal el escrito que presenten. Si no está ya tengo el segundo testimonio, no importa, porque ¿qué pueden hacer para salvarlo y quedarse tranquilos ustedes? Me cumplen todos los detalles y me dicen, asimismo solicito que se dicte el decreto de venta intimándose
al ejecutado para que acompañe el título de propiedad bajo procedimiento de expedirse algún testimonio a su costa. Entonces yo ya entiendo, y todos sabemos, que ustedes saben que tiene que estar antes de la subasta. Pero no es un recaudo que el código exija de manera previa. Y nosotros tampoco lo exigimos de manera previa. Hay un abogado que sí, que es muy conocido, el doctor Constantino, que lo pide siempre y se lo damos, no lo negamos porque está adelantando un paso, no hay problema. Lo intimamos y si no lo trae ya puede ir solicitando él el segundo testimonio e ir agilizándolo. No lo veo mal, ahora que las subastas son electrónicas, porque vamos mucho más rápido. Al ser todo electrónico, el martillero se insacula en forma electrónica, se presenta todo electrónico, nosotros automáticamente mandamos al registro de subastas electrónicas. El mismo día que sale el decreto de venta, le notificamos el decreto, los martilleros, todo, es mucho más rápido. Y quizás no estaría mal tenerlo de antemano, porque por ahí nos fijan la ficha de subasta muy próxima. ¿Sí? Pero les repito que no es obligatorio. ¿Sí? Le podría pedir, porque el doctor Casas nos dijo que a lo mejor tenía algún esquema de cómo, en una especie de línea temporal o algo así, pero si no, si no lo tienen, tampoco le quiero... No hay problema, decime, estamos para eso. Estamos para explicarles. No, pero tampoco les quiero cargar con trabajo, porque no. No hay problema, vos decime, yo puedo, lo hago. ¿Cómo es la línea de tiempo? Como para ubicarme, porque me pierdo bastante. O sea, temporalmente, ¿cómo sería? ¿Qué va primero? Sí, él dijo que iban a subir, o que le iba a pedir a usted que suban como unos cuadros más conceptuales, esquemáticos, para entender el tema, igual que lo mismo de la diferencia si era bien mueble registrable. De la subasta. Sí. No, lo que yo puedo armarles es un PowerPoint. Eso bueno. Sí, me comprometo a armárselos en línea de tiempo. Y también la diferencia con la liquidación, los pasos en la liquidación. Porque ustedes, yo ahí me acordé a lo que les puse, creo que en el segundo ejercicio, es el abogado, ¿puede pedir regulación de honorarios? Antes de la subasta, antes del decreto de venta, él tiene sentencia. ¿Puede pedir regulación de honorarios? Sí, si se quiere ir provisoriamente, puede. De la liquidación si se quiere ir, y si no se quiere ir, también podría, pero tendría que practicar una liquidación al solo efecto regulatorio. ¿Por qué podría? Porque ella cumplió su primera etapa completa del proceso, aunque no se vaya. ¿Se entiende? Pero no le conviene. ¿Por qué no le conviene? Porque le van a faltar todos los gastos de la subasta. Y los gastos de la subasta van a incrementar su base regulatoria. Al abogado, cuando tiene un embargado, un bien inmueble o un bien mueble y lo va a subastar, va a esperar que se subaste, que haya dinero depositado y va a practicar la liquidación de todos los gastos. Y ahí todo eso le va a incrementar su base regulatoria. El abogado podría pedirlo cuando tiene sentencia y va a subastar, pero tendría que practicar una liquidación al solo efecto regulatorio y por esta etapa cumplida del proceso. No le conviene, además, pero podría hacerlo. ¿No es que cobra primero esa etapa, la de ejecución de sentencia? Claro, pero es la segunda etapa entonces. Claro, la que cobra primero y tiene privilegio es la de ejecución de sentencia. Tiene privilegio respecto de todos los demás porque gracias a su gestión se subastó el bien. Por eso la ley lo pone en primer lugar. Pero bueno, eso lo van a ver también mucho más adelante. Bueno, entonces... Lo que quieren, igual Raúl te pido, mandame un mensajito para que yo recuerde y específicamente a qué apuntas con la línea temporal, los pasos a cumplir para el decreto de venta o para la liquidación, y el que quiere lo mismo, y lo armamos para la próxima semana. ¿Sí? Bueno, cualquier duda, consulta, estoy a disposición por el chat del aula virtual. ¿Sí? Listo, gracias. Bárbaro, gracias. Bueno, buenas tardes, buen fin de semana. Gracias. Gracias, buen fin de semana. Gracias. Gracias igualmente. Gracias.